Mari Mari Pu Lamian, Mari Mari Pu Wenui, Mari Mari Compuche, Janet Payán, Piñaimi Tainche, Poyen Quechalín Pulamian. Hola a todos y a todas. Saludo en nombre de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Chile y Pueblos Originarios, Red FESI, una red integrada por 26 certámenes audiovisuales que de manera colaborativa estamos realizando este festival de cine en red, en territorios en transformación, que es el eje o el impulso que nos moviliza, un espacio de difusión virtual que esperamos que sea único, y que reúne obras de pueblos originarios, chilenas e internacionales, que comparten una mirada crítica sobre las problemáticas sociales en nuestro presente y esperamos en este instante o en este periodo de transformación, ¿no? Un periodo de transformación a nivel de país. Nos encontramos hoy con Daniela López, ella es directora del cortometraje El Milagro, una de las películas seleccionadas de la muestra oficial Territorios en Transformación. Hola, ¿qué tal, Daniela? Buenos días. Hola, Janet. Buenos días. Bien, bien aquí. Muy feliz de ser parte de esta instancia. Gracias por permitirnos también conversar y poder un poco dialogar en torno a tu corto, que tiene muchas ahí aristas que a mí me dejó ahí muy impresionada con todo el que hacer. Y arranquemos con esta primera pregunta. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este corto del Milagro? Bueno, con El Milagro yo creo que se van a encontrar con un momento de tensión, donde hay un personaje que se enfrenta a la búsqueda de una verdad, y esa verdad es una verdad que implica su libertad. Y básicamente para mí el corto habla de ese umbral del dolor para llegar a esa libertad. No sé, es que igual siempre es difícil hablar como de sí. resumir tu corto en un minuto, pero para mí es eso, es como, tiene que ver con un personaje que está a punto de reventar y ver un poco qué es lo que implica el enfrentar una verdad. Sí, claro, porque es un personaje que lo comentábamos hace un par de días, ¿no? Que siente ese peso, ¿no? De cumplir varios roles, de trabajar, ¿no? Que se entera ahí, ¿cierto? Que se da cuenta que gana Claro, no sé cuánto. Se va entrando en la injusticia un poco que se va a enfrentar día a día. Sí. Y que está en este ambiente que tiene varios componentes, ¿no? Que tiene este componente de, bueno, el trabajo, que está, entre comillas, sí, ¿cierto? En un poco de allegado, hacinada, ¿no? Con 2 hijas, y con estas dudas de este marido, que es cierto, ¿no? Que la atormentan y que creo que a lo mejor hasta, que es lo más fuerte, ¿no? Y por eso me llama la atención de esto de que tú comentas de la verdad, ¿no? Esto de que la verdad nos hace libre. Exacto, de esa verdad que nos hace libre y que se cruza por un tema religioso, que para muchos, para nosotros me incluyo, ¿no? El tema de la religión, de ciertas religiones, nos generan como tensiones, ¿no? Porque como que sentimos que nos encasillan, que nos atrapan, y que a lo mejor forma también parte de eso que ella la tiene ahí a punto de destapar y que finalmente revienta. Sí, el corto es una especie de... Eso pensaba como que es una especie de olla de presión. Exacto. Y busca un poco representar ese momento en que nosotros decimos, ya, ok, ¿qué pasa con esta situación? La enfrento y
es como un pequeño salto al vacío el enfrentar. Y sin saber mucho qué es lo que va a suceder después, pero tiene que ver con dejar un contexto que te oprime. Yo creo que esa era un poco la idea de representar con el milagro, es este personaje que está atrapado en un lugar que no tiene muchas escapatorias, más que una muy dolorosa, y decide hacerlo con lo que implica, no sé. Ujú. Eh, eso. Sí, Eh, tiene como muchas, ¿no? Tiene muchas, pero hay una principal, que es el tema de, con su, la duda, ¿no? Que es como la duda. la que lo que... Sí, bueno, como para mí el corto habla un poco de eso, de cómo yo quería representar en un personaje que estuviera a punto de reventar. Esa era como, yo venía trabajando el documental, venía trabajando, esta es mi primera ficción, es mi primer corto ficción, entonces era mi primera vez también trabajando con actores, pero siempre tenía la gana de como trabajar un personaje que estuviera en el límite, en un momento, representar un momento en que ya un personaje no pueda más. Ujú. Eh, y, y bueno, como te comentaba, la historia nació un poco así, nació un poco a raíz de, no sé, me pasa que cuando voy caminando en la calle, paseando a mi perrita, no sé, pues a veces me encuentro con cosas en la calle tiradas, como una chala, por ejemplo. Ujú. Y me pregunto como qué habrá pasado aquí, que hay una chala y alguien se fue sin una chala. Y fue un poco así que empezó a salir las primeras imágenes del milagro. Este, la primera imagen que vino fue de este personaje caminando a pata pelada con una chala, el personaje La Flaca, con las dos niñas a cuestas y caminando en medio de la calle. Ujú. Y claramente afectada. Esa fue la primera imagen que vino. Eh, y bueno, luego el resto del guión que fuimos armando ahí, tirando ideas entre el David, que es el actor, David Gaete, el que hace David en el corto, Ajá. y Janina Frutero, que es la que hace La Flaca. Entre los tres fuimos trabajando mucho eso, de dónde venían estos personajes, y yo creo que también trabajamos mucho en lo personal. Para mí el cine es una especie de terapia, entre comillas, donde también me estudio yo, veo mis vivencias, veo el resto, y es como tratar de darle un sentido a lo que nos va ocurriendo, y en ese sentido, claro, el tema de la religión sale a flote porque es algo que yo viví. Eh, Esta estructura patriarcal donde la mujer está al servicio, eh, y su rol es más de apoyar, y donde, claro, el mundo de la homosexualidad es mal visto, es una enfermedad. Ujú. Entonces, de ahí se combinan estos dos caminos para dar origen al milagro. Yo creo que ahí hay una mezcla de historias. Hay muchas cosas porque son muchas historias personales mezcladas también. Ujú. Y bueno, todo el norte siempre era llevar a este personaje a un momento donde no pudiera más. Ujú. Sí, yo estaba, mientras comentaba, recordaba como varios elementos que yo las siento así como pistas que como que te dejan así un poco pensando todo el rato, y a mí por lo menos me pasa, ¿por qué esto? Y después sigue, mientras sigue andando, porque está por una parte lo que comentas, ¿no? La madre con eh, este rol así es, muy, muy presente, porque es como, es muy, muy, Sí, la porque madre como siento, una figura muy... o sea, a mí en realidad yo cuando lo construí pensando ese personaje en mi madre y en muchas madres que conocí dentro de la iglesia. Eh, claro, obviamente dándole un tono distinto, pero sí, como yo creo que como muchas madres y muchas hijas vivimos esta cosa
del machismo, de nosotras encargarnos de lavar la loza, de doblar la ropa, de lavar, y como el hombre puede estar echado. Sí. Y claro, pues el personaje de la Pali representa un poco eso, pero lo que a mí me parece más interesante, que también me lo comentaron, fue cómo ella representa la figura del patriarcado representado en una mujer. Sí, es que ella cumple dentro de ese patriarcado, alguien tiene que empujar para que sea posible, ¿no? Y ella lo hace porque el pastor, y es interesante porque el pastor no lo vemos, ¿no? El pastor finalmente es como que no lo protegiste, ¿ah? Está ahí, no se ve, solo escuchamos su voz. Me llamó mucho la atención esto, cómo trabajaste los silencios también, ¿no? Eso me gustó, ese rol de David, como, ¿no? De muchos silencios, de que son mensajes, hay mucha comunicación entre ellos, así de esa presión, esa olla es común, él forma parte de ese espacio de que va a punto de explotar y su pasividad es lo que más genera, más leña le entrega a este Claro, fuego, pero esta madre también que sabe para dónde va, que intuye y que trata de acomodar, sobre todo en la mesa, así como que todo salga bonito, ¿no? que sea la toda esta familia fachada. perfecta, toda Ujú. esa puesta en escena muy fuerte. Y claro, yo me imaginaba una madre así como que... me lo imaginaba, de hecho me lo imaginaba en la iglesia, así como ella, como la familia así esperando a todo el mundo y como acomodando y siendo esas familias felices. Pero me llama sí, no, porque el tema de la religión, la homosexualidad, ¿cierto? En este caso, que un poco justifica también estos silencios, ¿no? Y este omitir, pero que no, que tampoco no llega a justificarlo del todo, porque él finalmente, claro, él se está protegiendo, se protege detrás de su madre, ¿no? De hecho, no sale después cuando ella se va, no sale, ¿no? Sí, pues. Sí, bueno, para mí David representa el miedo, o sea, ese Sí, terror, es eso, un terror. eso. Es un terror a la exposición de una verdad que ni él mismo yo creo que entiende bien por qué. O sea, es, es eso, o sea, vive en un contexto donde la familia no acepta sus impulsos naturales. Entonces, por lo tanto, es claro, es el miedo, él representa tener que cumplir con una imagen también. Ujú. Sí. Eh, Y en ese sentido, tu trabajo está muy en sintonía con todo este nuevo quehacer, ¿no? Yo me lo imaginaba como lo asocio a, ¿cierto? Todo, ¿no? Un poco lo tenemos en la mente. eh, el 18 de octubre, ¿no? Esta explosión, ¿no? Esa explosión que finalmente, que es una olla, como tú decías, ¿no? Y donde empiezan a explotar todas estas nuevas realidades, ¿no? Y empezamos a vernos eh, de una forma todos empezamos a vernos ahí todos los temas emergen, ¿no? Y el tema de las disidencias también está presente, ¿no? ¿De qué forma tu película tú sientes que también está muy en sintonía con esta... es posible, ¿no? Verla y que le da otro impulso, ¿no? sí, o sea, yo creo que claro, porque toca varios temas, es posible conectarlo con varias cosas, pero hoy en día yo creo que lo principal yo creo que podría asemejarse un poco a este hastío de este contexto que estamos viviendo, eh, donde necesitamos despertar, tomar esta decisión de decir ya no queremos más, no queremos más esta manera de vivir, donde somos explotados, donde los Sí. privilegios son de algunos, donde no hay justicia,
tiene que ver con eso, como un hastío, y yo creo que todos somos un poco la flaca en algún momento. Todos somos la flaca en el sentido de que llega un momento en que hay que enfrentar estos contextos que no nos hacen bien. Y esa libertad, ese enfrentar es un acto de valentía, es un acto de arriesgarse, de no saber qué va a venir después, pero yo sé que esto ya no lo quiero más. Y yo creo que es eso, o sea, el caminar por las calles sin saber muy bien a qué sentido, en dónde, qué dirección tomamos, y con este dolor en el pecho, también yo creo que hoy en día es un poco eso, estamos con una esperanza de una nueva constitución y no sabemos bien qué va a pasar, pero este es el primer paso, este es el primer paso y, y ya, y hay que seguir para adelante. Yo creo que eso es un poco cómo se podría asemejar hoy día. Bueno, eh, no me acuerdo qué ministra fue la que lo dijo, pero la que habló del tema de las terapias de conversión. Eh, a propósito que sale ese tema, claro, Sí, en el corto está enunciado un poquito el tema sí. de que como un chico en la iglesia se mejoró, se rehabilitó. Eh, por ahí también hay muchos temas que son importantes hoy en día, que quizás no son tan vistos, pero son prácticas que hay dentro de la iglesia y no sé si dentro de otras partes también, pero eh, esta, esta idea de decir como qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, una verdad que es para todos, igual no es cierta. O sea, para mí mi verdad es distinta a cuál puede ser tu verdad. Eh, y para mí eso es lo que el corto quiere decir, en el fondo, a raíz de agarrar un verso bíblico, como que la verdad nos hará libres. Para mí fue tomar ese verso bíblico y reinterpretarlo desde mi verdad, desde mi realidad. Mi verdad me hizo libre a mí también. Eh, y yo creo que, no sé si me fue un poco de la pregunta, No, está perfecto. pero, Sí, pero un poco eso, yo creo que, claro, el milagro representa esta olla de presión que estamos viviendo también. sí, sí. Y como hay Sí, que salir nomás, cueste lo que cueste. sí, yo recordaba ahora que era una de las cosas que quería preguntarte, porque bueno, justamente, ¿no? Porque tú en la conversación, en esa conversación en la mesa que es clave, ¿no? Que es el punto el nudo de decisión, ¿no? Que va a pasar. Claro, hablan justamente eh, eh, tú enuncias estas terapias, ¿no? Que muchos yo en ese momento me quedé pegada y fue uno de los momentos que no entendí mucho. Y claro, después revisando, sé que son terapias que son, ay, mi gatita. Son terapias, ¿no? Y que hoy la encontré cuando, no sé por qué no me comentas un poco más, porque creo que son terapias que se realizan, ¿no? Sí, sí. O De sea, contención, no sé, de claro, amarre. son como terapias de grupo, igual son súper protegidas y no juzgo todo lo que pasó ahí, hay cosas que también, a personas les sirven esas cosas. Eh, pero claro, es una realidad y yo quise incluirla en el cortometraje, en el personaje de David, para hablar un poco de ese miedo, de ese terror, de ese sentir de culpa que nace a raíz de todo este contexto también de iglesia. Uh-huh. Y es por eso que yo decido ponerlo, enunciarlo un poco, si bien no es el foco del cortometraje y está por ahí, como que se deja leer un poquito, tiene que ver, claro, con mi historia personal, pero yo no quería que se fuera el foco de todo. Para mí tenía que ver con el personaje de la flaca y como Sí, está el salir también. Ella también representa, como que las historias se mezclan un poco para mí. sí, Ella sí. representa este salir, este dejar atrás
esta claro, realidad que, si bien cómoda, entre comillas, porque no es nada cómoda, pero ella representa este despertar de ese mundo. exacto. Que claro, en mi caso me marcó mucho y hoy día lo miro para atrás y por eso digo que para mí el cine es una terapia también, ¿no? Ujú. El cine tiene que ver con eso, como con mirar ahora desde lejos un poquito esta situación y cómo le doy la vuelta también. Así, y también lo siento como esta, no sé, como también de poder ir comentando, ¿no? Diciendo, enunciándolo, como poco a poco Sí, ir, como ir pidiéndole a David, ¿no? Que vaya claro, contando, que vaya claro, comentando qué está pasando, ¿no? De qué de qué está hablando, ¿no? Entonces, ujú, ese milagro que tú dices, ¿no? Ese ese milagro que, milagro, sí, sí. que lo siento Sí, también que ocurren es por varios lo que tú milagros, dices. Sí, sí, sí. está muy llena de, yo lo siento que está, eh, tiene muchos elementos, ¿no? Y que cada vez que uno la ve, yo la vi un par de veces, uno va encontrando elementos, ¿no? Elementos, y creo que por eso que es muy útil esta conversación, porque de partida te lo agradezco y con esto ya casi vamos cerrando, porque siento que yo digo, bueno, yo soy de una generación donde la contención, yo me siento ahí como reflejada un poco como la madre, ¿no? Quizás no tanto como, pero con eso de tratar de alguna forma de ver que las cosas no se salgan de No se control. salgan de un control, claro. Sí, y poder hablarla, ¿cierto? Uno, de alguna forma, yo estoy en una temática también que es pueblo originario y de alguna forma tuvimos que ir rompiendo eso, ¿no? Porque nuestros padres nos contenían, hacían esa contención, ¿no? Que las cosas no se salgan no se Mm. salgan. Después, ¿cierto? Pero tu generación es como que necesita es más liberadora, tiene más herramientas para esa liberación. Y estas cápsulas y tu corto, nosotros esperamos que sea visto por muchos jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría que, no sé, Sí, eh, sí, o un sea, último tienes mensaje, toda así la como, razón. O sea, sí. para mí, creo que lo más lindo y lo que más me emociona de ser parte de Red Fesi es que se va a ver a lo largo de Chile. Y yo estrené este corto en Nueva York y creo que el recuerdo más lindo que me llevo es el comentario que me hizo un chico al final de la proyección, que llegó a mí y me dijo, estoy muy emocionado con tu cortometraje porque yo sentí esa misma vergüenza que sintió David. Y para mí eso fue como el corazón, como sentir que sí, o sea, para mí eso es el corto busca conectar con otras personas que quizás hayan pasado por lo mismo de alguna manera. O sea, yo también he recibido comentarios de una chica me comentó como que la salida de la flaca la emocionó mucho porque recordó la salida de su madre de su hogar una vez. Entonces, estoy muy feliz por ser parte de Red Fest y por eso, porque se va a poder ver y espero conectar con más personas que estén allá afuera, que se sintonicen con la historia y que de alguna manera les haga sentido. Ujú. Sí. Sí, yo siento que el milagro y la flaca es como permiten a David también empezar se tiene que va a tener que salir, ¿no? Va a tener que salir Sí, también liberarse y la flaca sí, finalmente también le da una mano, ¿no? Y sí. por cierto, ella también Sí, se es libera. un acto de amor. Yo siento para mí ese acto de la flaca es un acto de amor. Quizás pueda ser un poco incomprendido, pero es un acto de amor. Ujú. Bueno, Dani, yo agradezco por esta conversación y nada, agradecerte a ti, dejar invitados a todos y a todas para que continúen viendo las películas del festival. Los pueden seguir a través de la plataforma web de Red Fesi.
También invitarlos a que puedan interesarse por las entrevistas de los otros directores y directoras. Hay muchas, hay una mayoría de directoras que están formando parte de esta sesión de Territorios en Transformación, que sentimos que nos tiene muy felices y contentos porque todas las películas entran y toman, dan una nueva mirada y creo que están refrescando las pantallas, ¿no? Con películas muy honestas, muy sinceras, que nacen finalmente de historias que son un pedacito, ayer lo decía otra directora, ¿no? Son un pedacito de la realidad, pero también un pedacito de cada una de las directoras y directores que han desarrollado sus trabajos. Así que, Chaltumay, Peucayán y Mañum Lamien Dani. Esperamos verte Muchas pronto gracias. en otro. Muchas gracias por esta entrevista. Y les mando un beso, un abrazo a todos.